La vida después de la muerte se ha convertido en un gran misterio complicado de resolver, y aunque nadie ha podido descifrar qué es lo que pasa realmente después de que nuestro corazón deja de latir, con las siguientes historias podrás considerar a la reencarnación como un fenómeno no tan lejano a la realidad. Esta noche presentamos solo 5 de los casos más extraños de reencarnación. Las gemelas Pollock. El día 5 de mayo de 1957 amaneció en Whitley Bay, Reino Unido, con total normalidad. Incluso las familias del lugar se dirigían presurosas a la iglesia para celebrar la misa. Las 2 pequeñas hijas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron a sus padres para asegurarse un lugar. Cuando dieron vuelta a una esquina, un carruaje con caballos desbocados las atropelló matándolas trágicamente al instante. Sus cuerpos resultaron prácticamente destrozados, como el corazón de sus padres al recibir la trágica noticia. Tras más de un año desde el fatídico domingo, los Pollock fueron nuevamente padres, en esta ocasión, de 2 gemelas, Gillian y Jennifer, nacidas el 4 de octubre de 1958. Cuando apenas habían cumplido 3 años, las pequeñas comenzaron a hablar y entonces sus padres notaron que algo extraño sucedía. Increíblemente, ellas eran capaces de recordar eventos pasados de la vida de sus hermanas fallecidas en 1957. Demostraban conocer a la perfección cada rincón de su casa y a la gente del pueblo, mantenían hábitos y costumbres idénticos a los de sus hermanas e incluso hablaban del mismo modo. Aunque eran gemelas, una aparentaba ser más grande y protegía a la otra que aceptaba el rol de hermana más pequeña. Mientras que Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, Jennifer recordaba la de Jacqueline, de 6. Conocían los juguetes con los que jugaron sus hermanas y ponían a las muñecas exactamente los mismos nombres que ellas les habían dado. Hubo una ocasión en que sus padres las oyeron hablar sobre el accidente, describiendo sensaciones y el recuerdo de la sangre brotando desde su boca. Además, demostraban una fobia absoluta a los vehículos que pasaban cerca. Sin embargo, precisamente a la edad de 5 años, en la que los científicos coinciden en señalar un umbral para recordar vidas pasadas, las pequeñas dejaron de experimentar estos extraños comportamientos como si por fin sus hermanas hubiesen podido descansar en paz. El caso tuvo tal impacto que fue publicado en el libro Casos Europeos del tipo Reencarnación del psiquiatra, médico y bioquímico Ian Stevenson y sigue siendo recordado como el caso más sorprendente de reencarnación. El caso de Edward Austrian. Edward Austrian era un niño de 4 años que, aun a pesar de ser muy dulce y tranquilo, había desarrollado una fobia bastante extraña y notoria por los días lluviosos y oscuros. Aunque su madre, Patricia Austrian, nunca le dio mucha importancia a ese hecho debido a que los niños pequeños suelen temerle a la oscuridad, esta fue una fobia que se le fue agravando con el paso de los días y era contraproducente debido a que vivían en un país lluvioso como lo es Inglaterra. Tiempo después, Edward comenzó a quejarse de que le dolía mucho la garganta. Su madre obviamente se comenzó a preocupar y lo llevó al médico. Sin embargo, a pesar de las varias consultas y exámenes, nunca lograron descubrir a qué se debía el dolor hasta que se le escuchó decir que le dolía su disparo, y a partir de ese momento, Edward comenzó a contarle historias increíbles de lo que parecía ser una vida pasada. Él le contó a su madre que había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial y que había muerto de un disparo en la garganta. Aunque su madre quedó totalmente impactada, pensó que era un invento de Edward. Su dolor de garganta empeoró mucho, por lo que decidieron quitarle las amígdalas como medida preventiva para una amigdalitis muy severa. Sin embargo, después de la operación, el pequeño desarrolló un quiste en la garganta que le producía un dolor aún más atroz que el anterior. Los médicos estaban totalmente sorprendidos y estuvieron haciéndole pruebas al pequeño por unos días. Durante este tiempo, Edward decidió contarle a sus padres más detalles de su vida pasada. Les contó que él era un soldado de la Primera Guerra Mundial llamado James, que tenía 18 años y vivía en Francia cuando lo llamaron a filas, mientras se encontraba caminando solo con su tropa en un día bastante lluvioso y nublado. Escuchó un disparo justo detrás de él, y de repente, sin poder hacer nada para evitarlo, sintió como le atravesaba una bala por su garganta. Lo más sorprendente es que después de haberle contado la historia a sus padres, el quiste que tenía en la garganta desapareció completamente. Luke, el niño que aseguraba haber reencarnado. Luke Rulmen es hoy un joven de 12 años que vive con sus padres en Cincinnati, Ohio,
pero que desde muy pequeño, con tan solo 2 años, comenzó a dar señales y a contar que recordaba perfectamente su anterior vida. De esta forma, siendo tan chico, el niño intentó convencer a sus padres de que en su anterior vida fue una mujer llamada Pam Robinson. Su madre Erika cuenta que Luke solía decir, cuando era una mujer, tenía el pelo negro y solía llevar pendientes. Al principio lo tomaban en broma, hasta que un día, cuando el pequeño Luke, ya con 5 años, contaba una anécdota sobre su anterior vida, la madre le preguntó al pequeño, «Ahora eres un niño, ¿por qué?». Luke, en su respuesta, dejó temblando a su madre, «Solía ser Pam, pero fallecí, subí al cielo y vi a Dios, Él me regresó y desperté. De pronto era un bebé, y tú me llamaste Luke». Erika, incrédula, preguntó a Luke el motivo de su muerte y Luke respondió, «Fallecí en un incendio, en Chicago». El escalofrío que sintió su madre al oír esta respuesta en su hijo de tan solo 5 años y la seguridad con la que lo contaba, obligó a Erika a investigar la identidad de la supuesta Pam Robinson. Para su sorpresa, halló una antigua noticia en la que se narraba que una tal Pam Robinson de 30 años había fallecido de forma trágica en el incendio del Hotel Paxton de Chicago en 1993, tras arrojarse por una de las ventanas. El mismo Luke, cuando contaba lo de su muerte, hacía un gesto como de saltar echando los brazos hacia adelante. Evidentemente, Erika ratifica que es imposible que el niño conociese esta historia y cuenta que le costó unos días asimilar todo. No podía dormir. Por eso quiso llegar al fondo del asunto y en su búsqueda consiguió ponerse en contacto con la familia de Pam. Entre otros detalles, la familia de Pam dijo que esta era muy fan de Stevie Wonder, música de la que casualmente era fan Luke. Erika pidió a la familia de Pam una foto para realizar un experimento. Realizó un mosaico con varias fotos, entre las que incluyó la de Pam, y se lo enseñó al pequeño. Luke miró por un instante aquel mosaico y dijo, «No reconozco a nadie, pero recuerdo el momento cuando fue tomada esta», señalando la foto de Pam. Con el pasar de los años, el pequeño dejó de experimentar estas situaciones de reencarnación, soltando al espíritu de la mujer y viviendo su propia vida, o quizás no. ¿Fue el jefe de bomberos el general de la Guerra Civil? En 1991, el jefe de bomberos, Jeffrey King, decidió visitar los lugares de batalla de la Guerra Civil estadounidense. Cuando visitó el campo donde se había librado la batalla de Antietam, King se sintió superado por la emoción y la nostalgia y no sabía el motivo. Después de regresar a casa, contactó a un psíquico para ayudarlo a comprender la experiencia. Durante la lectura, el psíquico siguió repitiendo las palabras, «Todavía no», pero King no sabía a qué se refería. Días después, King estaba leyendo una revista histórica sobre la guerra, cuando esa frase saltó sobre él. Según la revista, el general John B. Gordon había repetido esa frase para contener a sus tropas durante la batalla de Antietam. Volvió a sentir la extraña sensación y comenzó a investigar seriamente la vida de aquel general de la Guerra Civil, descubriendo extrañas semejanzas entre Gordon y él. Ambos hombres parecían similares. Además, muchos de los hombres bajo el mando de Gordon se parecían a los bomberos con quienes trabajaba King, mucha coincidencia. En el cumpleaños número 30 de King, sintió un dolor agudo en la mandíbula que desapareció como si de magia se tratara. Los médicos no pudieron encontrar ninguna razón para este dolor. Casualmente, el general Gordon recibió una bala en la mandíbula cuando tenía solo 30 años. King también tiene 3 marcas en su rostro que corresponden a donde Gordon sufrió sus heridas. La conexión más rara se produjo cuando un lingüista comparó los estilos de escritura de los dos hombres. Los informes de lucha contra incendios del bombero King eran notablemente similares al estilo de escritura del general Gordon, que había recopilado sus recuerdos de la Guerra Civil Americana en un libro. Ambos informes parecían provenir del mismo hombre, separados solo por el tiempo. Actualmente, sigue creyendo que aquel hombre reencarnó en su cuerpo, siendo casi iguales y sintiendo aquella extraña sensación de nostalgia. El caso del reloj holandés. Bruce Uider era un granjero de Nueva Escocia, quien tenía pesadillas recurrentes sobre un hombre que vivió en la época del Holocausto. Debido al trauma que tenía, decidió hacer terapia de regresión para encontrar la causa de sus pesadillas, descubriendo así que posiblemente estos sueños eran recuerdos de su vida pasada. Durante el Holocausto, parece ser que fue un hombre llamado Stefan Horowitz, el cual se escondió durante un tiempo del ataque de los nazis. Sin embargo, fue descubierto y llevado a Auschwitz con toda su familia.
Su esposa e hijos fueron llevados y sofocados en las cámaras de gas y a él le dispararon por detrás, pero no murió en ese instante, sino después cuando fue tirado a las trincheras, donde murió sofocado por los cuerpos que le cayeron encima. Durante y después de los sueños, sintió pánico e inquietud. Comenzó a grabar sus sueños, y una noche, soñó con un reloj que fue capaz de dibujar con gran detalle al despertar. Uider soñó con la ubicación del reloj en una tienda de antigüedades y se fue a buscarlo, y efectivamente lo encontró. Se encontraba en Canadá, por la Ruta 1, el reloj era visible en la ventana de la tienda y era exactamente como el de sus sueños. El hombre que tenía ese reloj bajo su propiedad le dijo que antes le había pertenecido a un hombre alemán que habitaba en los Países Bajos. Gracias a las regresiones se pudo asumir que este sueño no era de esta vida, sino del anterior, siendo este un reloj que siempre anheló, pero por lo lujoso y costoso que era, nunca se lo pudo dar a sí mismo, por ende, le quedó marcado ese recuerdo, y ahora en esta vida lo encontró de nuevo. Y ahora una última pregunta. ¿Qué crees que haya después de la muerte? ¿Has tenido experiencias? Responde en los comentarios y si quieres ver más contenido te dejo algunas sugerencias en pantalla. Gracias por llegar hasta aquí.